Muy bien, entonces vamos a empezar lo que corresponde al día de hoy. De acuerdo a la programación, nos toca revisar lo concerniente a la semana número 7. La semana número 7 es una prolongación de la semana 6 en el contenido de óxido, reducción, reacciones redox, ¿ya? Y por lo tanto el tema que encaja perfectamente ahí se llama electroquímica. La electroquímica es una parte de la química, ¿no? en la cual se llama electricidad al flujo de electrones. Ya, a ver, esta cosa. La electricidad es el flujo de electrones. ¿Bien? Y la química es el estudio de la transformación de la materia. Entonces, la electroquímica es la ciencia encargada de la transformación de la materia al flujo o paso de la corriente eléctrica. ¿Ya? Y entonces, eso intenta mostrar el esquema acá, ¿no? Un flujo de electrones puede dar lugar a una reacción redox. ¿Ya? Esto de acá se va a llamar puntualmente electrorefinación o también recubrimiento, ¿no? Ese es el origen de las famosas joyas bañaditas en oro, por ejemplo, ¿no? Pero a su vez, ya, las reacciones redox pueden generar un flujo de electrones, un movimiento de electrones, ¿no? Y eso es el punto de partida de los dispositivos que nosotros conocemos con el nombre de pilas, con el nombre de baterías, el nombre de acumuladores, celdas, etcétera, etcétera. Y eso nos toca revisar el día de hoy, ¿ya? Entonces, la naturaleza funciona a nivel biológico utilizando el flujo de electrones, ¿ya? Van a haber movimientos del extracelular al intracelular absolutamente en todos los seres vivos gracias al movimiento de electrones, ¿ya? Y bueno, esa es parte del cuento, ¿bien? Ya. Cuando la electricidad genera una reacción química, reacción redox, se llama proceso electrolítico. Pero cuando la reacción redox, ¿sí?, genera un flujo de electrones, entonces hablamos de procesos galvánicos, ¿ya? Y entonces tenemos ahí, ¿no?, que revisar lo concerniente a procesos galvánicos y procesos electrolíticos. Y vamos a empezar por el comienzo, como diría alguien, ¿no? En primer lugar, revisando el concepto de carga. La carga eléctrica en física y en química y en todas partes se mide o expresa en unidades llamadas Coulomb, ¿sí? Ya, ahí está. La intensidad de corriente eléctrica se expresa o se mide en unidades llamadas amperios, ampere, ¿no? Y la intensidad es el cociente entre la carga que circula y el tiempo que emplea para circular, ¿no? De tal manera que la unidad de intensidad se llama amperio, la unidad de carga es C mayúscula, Coulomb, y la unidad de tiempo ya lo conocemos de mucho tiempo atrás, que es el segundo. ¿Ya? Ahora, en un proceso donde fluye la electricidad, ¿quiénes van a conducir, no? Y van a haber dos tipos de conductores, los metales y los electrolitos. ¿Qué es un electrolito? Un electrolito es un producto en el cual tengo iones, catión y anión disueltos, con la posibilidad de que a un impulso estos puedan moverse en una dirección, ¿ya? Y entonces a los metales, como el cable de cobre, que nosotros normalmente utilizamos ya en las casas, para el alumbrado, para llevar corriente eléctrica, se le llama conductores de primera especie, ¿ya? Mientras que a las soluciones electrolíticas, aquellas que van a tener un compuesto iónico soluble en un solvente que generalmente es agua, se le llama
conductores de segunda especie. ¿Ya? Entonces acá está segunda especie. ¿Bien? ¿Qué es un proceso electrolítico? Un proceso electrolítico es aquel en la cual circula la corriente eléctrica, acá está, circula la corriente eléctrica y genera una reacción redox. O se produce una reacción redox. Por lo tanto, la reacción redox no es espontánea. ¿Ya? Al paso de la corriente eléctrica ocurre una reacción química de tipo redox, por lo tanto la reacción de hecho no es espontánea. Es consecuencia del paso de la electricidad o del paso de los electrones. ¿Correcto? ¿Ya? Y entonces el dispositivo es el que se muestra, ¿no? Es un solo recipiente, como pueden ver ahí, conteniendo una solución. Dentro de la solución están metidos dos barras, dos trozos de algo, de color gris oscuro y de color ligeramente naranja, marrón. Bueno, a ellos se le va a llamar electrodos, ¿no? Y hay una pila o batería en la parte de arriba, lado derecho del dibujo, ¿no? Acá está, que es aquella que va a ser la fuente de electricidad, ¿no? Bien, el proceso electrolítico o los procesos electrolíticos son la base para obtener joyas, ¿no? Bañaditas, o lo que se llama bañado, o para obtener a nivel industrial los metales, que son, entre comillas, exportables acá, ¿no? Recuerden que Perú, como país, es un buen abastecedor de materia prima al mundo, ¿no? Nos pagan $1 por tonelada y los productos nos venden a $20 por tonelada, ¿no? Pero así son nuestros políticos peruanos, ¿ya? ¿Sí? Entonces, me olvidaba, ese dispositivo en el cual dentro de un recipiente hay una solución, dos electrodos incrustados, hay un cable que conduce a ambos a una pila o batería, es lo que ustedes tienen que recordar. ¿Sí? ¿Cuáles son entonces los componentes de un proceso electrolítico? Uno, la batería, que es la fuente de la electricidad. ¿Ya? Dos, los electrodos. Uno va a ser de signo positivo y el otro va a ser de signo negativo. ¿Ya? Los electrodos tienen que atraer a los iones y cationes, ¿no? ¿Ya? Pero acá se le dice algo más, ¿no? En el electrodo positivo, llamado ánodo, en este caso, ocurre una reacción llamada de oxidación. En el electrodo negativo, llamado cátodo, ocurre una reacción llamada reacción de reducción. Entonces, para aprender ánodo, oxidación, cátodo, reducción. ¿Ya? Así. Olímpicamente o con mucha destreza, tienen ustedes que memorizar ánodo, oxidación y cátodo, reducción. ¿Bien? Ahora, lo que está de verde intenta representar a una solución electrolítica y bueno, el recipiente, vaso, batea, etcétera, 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 en la cual está contenida la solución, se va a llamar cuba o celda electrolítica. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los componentes de una celda electrolítica? La batería, el conductor metálico, los electrodos, la solución electrolítica y la cuba, celda o batería, ¿no? ¿Ya? Y continuamos. Tengo nuevamente el esquema, pero ya se le va a colocar cationes como el zinc más 2, chiquitito, y aniones como el cloruro, ¿sí? ¿Ya? Y entonces va a ocurrir en el ánodo una reacción que acá ha pretendido animarse, ¿ya? Pero no se logra el objetivo, ¿no? Ahora mirando atentamente cómo el de carga negativa, anión, se va hacia el ánodo por ser atraído por carga opuesta. ¿Sí? Y el de carga positiva, el zinc catión, se va al cátodo porque el cátodo tiene signo negativo. O, mejor dicho, es un polo negativo. ¿Ya? ¿Sí? Ahí está. Entonces, el funcionamiento dice esto.
Ahí está la ecuación, ¿no? ¿Qué ocurre en un electrodo? Ocurre esta reacción. ¿Y qué ocurre en el otro electrodo? Esta otra reacción química. ¿Listo? O sea, en el ánodo va a ocurrir una oxidación, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el ion cloruro, ¿no?, se va a transformar en cloro molecular. Acá está el ion cloruro y acá está el cloro molecular. Y en el otro electrodo, ¿no?, el zinc metálico, al ganar electrones, va a sufrir una reducción. Eso ya lo saben, o al menos tienen que recordarlo, ¿no? Y se va a obtener zinc metálico. Entonces, el catión se va a reducir y el anión se va a oxidar, ¿ya? Eso es algo que tiene que estar guardado en su memoria, por favor. Las preguntas de este capítulo o de este tema son bastante fáciles, ¿ya? Y ustedes tienen que guardar memoria ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense acá, intenta la animación mostrar, ¿no?, cómo el cloro, que es un gas de color verde, ya se va hacia la atmósfera, ¿no? Mientras que en el caso del zinc, ¿no?, se van pegando al electrodo o a la varilla átomos de zinc, ¿no? ¿Sí? Pero ¿y qué pasa con los electrones? Los electrones se mueven. ¿Dónde se quedaron los electrones? En el ánodo. Entonces los electrones se mueven desde el ánodo hasta el cátodo, ¿ya? Ese es, por decir así, su ruta, ¿no?, de los electrones. ¿Sí? Entonces, se repite, por favor, en el cátodo ocurre la reducción. Ahí está el esquema del proceso de reducción. Zinc más 2 electrones, zinc metálico, y en el ánodo ocurre la oxidación, ¿ya? 2 cloruros menos 2 electrones, cloro molecular. La animación intenta mostrar esto, pero no logra su cometido. Ahora, ¿qué tipo de electrólisis hay? ¿No? ¿Ya? Y entonces hay algunas diferencias entre las sustancias que se van a electrolizar. ¿Sí? Entre ellos tenemos, por ejemplo, ¿no?, acá, cloruro de sodio líquido, no dice disuelto en agua. También puede utilizarse la palabra fundido. ¿En qué momento se funde un compuesto iónico? Vamos a poner que su temperatura es mayor de 1000 grados. Ahí se funde, ¿ya? A una temperatura mayor de 1000 grados, entonces ocurre esto. Se va a fundir el cloruro de sodio, que es un compuesto iónico. Este compuesto iónico va a quedar convertido en líquido, cloruro de sodio, pero ahora al estado líquido, ¿no? Y al pasarse de corriente eléctrica, o al hacerse circular corriente eléctrica, pues entonces va a ocurrir lo que ahí está viéndose, ¿no? Una reacción química, ¿ya? Bien, entonces los cationes se van hacia el cátodo y los aniones se van hacia el ánodo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se llama catión? Porque es la partícula que migra hacia el cátodo. ¿Por qué se llama anión? Porque es la partícula que migra hacia el ánodo, ¿no? De ahí sale el nombre de catión y el nombre de anión, ¿no? La partícula que migra al cátodo se va a llamar catión. La partícula que migra al ánodo se va a llamar, por tanto, anión. Y listo, ¿no? Y en cada lugar ocurre la reacción ya indicada, ¿no? El sodio, miren acá, estás acá. El sodio gana un electrón. Si gana es reducción, por lo tanto está en el cátodo. Mientras que el cloro, o el cloruro mejor dicho, pierde electrones y al perder se llama oxidación.
y ocurrirá, por lo tanto, en el ánodo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, esa es la correlación. Cátodo, ánodo. ¿Sí? Hasta ahí, ¿todo bien? Bueno, espero de que sí, van calladitos como siempre. Entonces, voy a expresar yo la ecuación química. La ecuación química viene a ser esta. Sodio positivo más cloruro negativo me va a dar sodio metálico al estado líquido más cloro como gas. Entonces, en el ánodo se va a producir cloro y en el cátodo se va a producir sodio, ¿no? Yo hago una extensión y digo, como el sodio es metal, entonces yo puedo afirmar que el metal se obtiene en el cátodo. Y como el cloro es no metal, también podría decir yo que el no metal se obtiene en el ánodo, ¿no? Entonces, ese tipo de extensiones se podrían realizar y la respuesta es sí. Se puede hacer esa generalización, ¿ya? En el ánodo vamos a tener no metales, no metales. Y en el cátodo vamos a obtener metales, ¿ya? ¿Sí? Entonces, proseguimos. Reglas prácticas para predecir los productos, ¿no? Como yo de química sé muy poco, estoy colocando en el papel de ustedes, ¿no? Entonces, ¿cómo voy yo a poder predecir que está pasando tal o cual reacción química, ¿no? Que va a producirse tal o cual producto, ¿no? No tengo forma, no tengo todavía los conocimientos suficientes, ¿no? Y entonces, pues lo que se hace es entregarle a los alumnos ciertas reglas de lo que ya se sabe para que él o ella se vaya, entre comillas, familiarizando, ¿no? Entonces, entre las reglas que se dicen están, por ejemplo, estas que son altamente, digamos, altamente ¿qué? Puntuales, ¿no? ¿Ya? Y que me dicen, por ejemplo, que se puede efectuar la electrólisis del agua cuando en el medio yo tenga los iones del grupo 1A y del grupo 2A. ¿Sí? En ese momento puede ocurrir la electrólisis del agua, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el agua se va a descomponer en lo que nosotros ya sabemos, ¿no? ¿Cómo está compuesto el agua? De hidrógeno y de oxígeno. Y entonces yo voy a obtener hidrógeno y oxígeno, ¿correcto? El hidrógeno y el oxígeno son pues justamente producto de la descomposición del agua, ¿no? Entonces, cuando el agua se electroliza, y una vez más, por favor, mirando acá, miro la ecuación química y ¿qué es lo que voy a ver? Profesor, me vuelvo ciego del miedo. No, no, no. Solamente mira, ¿qué signo dice acá? Más. Dice que el agua se está reduciendo, por lo tanto, esto es en el cátodo. El agua gana 2 electrones, libera hidrógeno y esto ocurre en el cátodo. Ahora, pero si el agua, el que está ahora abajo, la ecuación que está abajo ahora, produjera oxígeno, estos más 4 electrones pueden escribirse acá tranquilamente con signo cambiado. Entonces yo podría decir, 2 moléculas de agua pierden 4 electrones y se convierten en oxígeno gaseoso más 4 protones. Pero cuando pierden electrones, entonces yo hablo de ánodo. Y eso es completamente cierto. No hay lugar a error en esa afirmación. ¿Ya? No hay lugar a error. ¿Correcto? ¿Sí? Hasta ahí me dejo entender. Entonces, si veo la regla entre comillas dice, ¿no? O sea, las reglas solamente te relatan o te describen cosas que ya han sido hechas o comprobadas durante decenas, centenas o miles de veces, ¿correcto? Los cationes del grupo 1A, vale decir litio, sodio, potasio, del grupo 2A,
vale decir, calcio, bario, estroncio, etc. Y los del aluminio no se pueden reducir. Yo no voy a obtener ni sodio, ni potasio, ni calcio, ¿no? Porque ellos no se van a poder reducir. Quien se va a reducir es el agua, liberando hidrógeno. ¿En qué electrodo? En el electrodo llamado cátodo. Pero si yo tengo ahora un anión, mejor dicho, si yo tengo ahora un oxoanión, como el sulfato, nitrato, carbonato, ojo, estoy acá, es obligatorio que ustedes vayan recordando, sulfato, nitrato, carbonato, perclorato, por ejemplo, esos oxoaniones van a irse al ánodo y en el ánodo van a sufrir la reacción correspondiente. ¿Listo? ¿Y cuál es la reacción correspondiente que ocurre en el ánodo? La oxidación. Por lo tanto, lo que se va a obtener ahí, ¿no? Como producto de la oxidación, pues tiene que evidenciarse y la oxidación del agua genera gas hidrógeno, ¿no? Ahí no hay absolutamente nada, entre comillas, oculto, raro, etcétera, etcétera, etcétera. La oxidación del agua genera oxígeno. ¿Dónde? En el ánodo. La reducción del agua genera hidrógeno. ¿Dónde? En el cátodo. ¿Ya? No sé si estaré siendo lo suficientemente explícito, ¿correcto? Pero eso es lo que se sabe está ocurriendo o ocurre, ¿ya? En cada electrodo, ánodo o cátodo, hay una reacción específica, completamente específica, ¿ya? ¿Sí? Profesor, disculpe, ¿puedo repetir el segundo ejemplo para explicar cómo me doy cuenta de que es un ánodo? Un poquito más fuerte, ¿cómo te das cuenta de qué? Que es un ánodo, en el segundo ejemplo. Ah, ya, no, 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 o sea, mira, la explicación es bien sencillita, por favor, la explicación es recontra sencilla. Imagínate que tú eres una señorita, ¿no? ¿Ya? Y a la señorita, ¿quién le atrae? ¿El hombre o la mujer? ¿No? ¿Te escucho? ¿Nombre? ¿Aló? No me escuchaste, ¿no? Bueno, no me gusta. Teóricamente, la mujer es atraída por el hombre. Listo. Esto de acá lo paso ahora a lo siguiente. El sodio es un catión. ¿Hacia qué polo va a ir? Hacia el polo negativo. Pero como este es un catión, el catión va a ir hacia el cátodo. ¿Listo? Y si el cloro, tú sabes que es un anión, pregunta hacia dónde va a ir. Va a El ir hacia el segundo. ánodo. Pero recuerda lo que acabo de recalcarles. En el cátodo va a ocurrir la reducción y en el ánodo va a ocurrir la oxidación. Entonces, reducción es ganar electrones. Regresamos a la clase de la semana pasada. Y oxidación es perder electrones. Nuevamente acá, estoy a la izquierda, ahora arriba. ¿Ves? Dice más 2 electrones. Estoy tratando de encerrarlo en ese círculo. Entonces, eso es una reducción. ¿Dónde ocurre? En el cátodo. ¿Qué producto se genera? Hidrógeno. ¿Bien? Ahora me voy a la ecuación de abajo. El más 4 lo paso a la izquierda, sería menos 4. Menos 4 es signo de pérdida. Pérdida significa oxidación. La oxidación ocurre en el ánodo. ¿Listo? Entonces, en el ánodo, ¿qué se produce? Oxígeno. Más o menos me dejo entender. Sí, profesor, gracias. Ya, O sea, ya. profesor, si sale que está perdiendo electrones, es ánodo. Así es, señorita, así es. Eso es lo que he tratado de decirles y por favor, qué bien que ya se reparó en ese pequeño detalle. Si en la ecuación química voy a escribir una cosita acá arriba, ¿ya? A ver, por ejemplo, el E menos pierde 2 electrones y se convierte en E0. ¿Esto dónde ocurre? ¿En el ánodo o en el cátodo? ¿Y pierde electrones, dijo? Sí, ahí mira la pizarra, la pantalla o como se llame.
Si Arriba, pierde arriba, a ese la derecha. ánodo. Ujú. Ese es en el ánodo, así es. ¿Está bien? Si pierde electrones, es en el ánodo. Y si gana, en el cátodo, Todo. ¿ya? Ujú. Hablen un poquitín más fuerte, no se preocupen, miren, el aula es suya. Prendan el micro, hablen fuerte, ¿no? Que a pesar de que esta vez estoy sin bulla, la semana pasada estuve con bulla, ¿no? Ya, no la escucho, pero hasta ahí está todo claro. Sí, profesor, todo claro. Señorita, le agradecería que aumente, triplique su volumen, ¿ya? Voy a avanzar, ¿sí? Creo que dijo que todo estaba claro, ¿ya? O mi volumen está bajo, a ver. Ah, no, mi volumen está bajo, disculpen. Ya, avanzo entonces. Miren, ahora dice electrólisis de sales acuosas, ¿no? Acá de sales en solución acuosas, ¿ya? A ver, acá voy a tratar de corregir. Sales, el nombre completo debería ser en disolución, es lo mismo que decir en solución acuosa. ¿Qué significa esto? Que existe el agua, pues. Todos sabemos que el agua es el disolvente de casi todo lo que existe en este planeta, ¿no? No sé cómo será en el universo, pero en este planeta el agua disuelve todo. Rápido o lentamente, pero disuelve todo. Muy bien. Si el cloruro de sodio se disuelve en agua, cambio de término, si la sal se disuelve en agua y lo someto a electrólisis, pregunta, ¿qué voy a obtener? ¿No? ¿Sí? Entonces, entre el ion cloruro y el agua se oxida el ion cloruro. O sea, es más fácil oxidar al ion cloruro, acá está, y entonces el ion cloruro se transforma en cloro molecular. Listo, ahí no hay ningún problema. Lo que ocurre en el otro electrodo llamado cátodo, ¿no? En el otro electrodo va el ion sodio, y el ion sodio no puede coexistir con el agua. ¿Listo? O el ion sodio es mucho más difícil de transformar. Por lo tanto, el agua es el que se va a reducir. Y acá está, fíjense, la palabra reduce significa más 2 electrones en este caso. ¿Y qué produce? Hidrógeno gaseoso. ¿Listo? Entonces, si yo someto a electrólisis un compuesto iónico como la sal, que está disuelto en agua, en el ánodo sí voy a obtener cloro. Sí, perfecto. En el cátodo no voy a obtener sodio. Voy a obtener gas hidrógeno y el hidróxido de sodio. ¿Ya? Entonces, el sodio, entre comillas, podría decirse que se resiste a pasar a sodio metálico y en su lugar es más fácil reducir al agua. ¿Está bien? Hola. Recuerden por favor lo que les he dicho. Ya, si ustedes no hablan, no sé yo si estoy hablando solo, por favor, alguno de ustedes diga, profesor, sí, sí, se entendió, no se entendió, repita o avance. ¿Hasta ahí está bien? Pues ahora, la verdad es que a mí mi internet se estuvo cortando un poco, no sé si lo podría repetir aunque sea más rápido. Claro, no, no, no. Si tú tienes sal en agua, por ejemplo, entonces tú tienes un compuesto iónico en agua, ¿correcto? ¿Ya? El anión cloruro, como ves en la ecuación, ¿se transforma en cloro molecular? Sí. ¿Dónde ocurre esta oxidación? En el ánodo, ¿correcto? Pero en el otro electrodo o al otro electrodo tiene que ir el sodio. Pero el sodio es mucho más difícil de reducir. Por lo tanto, el agua es aquel que se reduce. Es lo que dice la ecuación. La ecuación te dice que dos moléculas de agua ganan 2 electrones, se reducen por lo tanto, ¿no? Y se transforman en hidrógeno gaseoso y OH. ¿Ya? Eso es lo que dice. ¿Bien? Entonces, la ecuación química, como le digo a mis alumnos, a ustedes, describe lo que está pasando. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, si es un compuesto iónico como el cloruro de sodio, en el ánodo yo voy a obtener el cloro y en el cátodo voy a obtener hidróxido de sodio y gas hidrógeno. ¿Ya? ¿Sí?
Entonces, en el ánodo voy a obtener el cloro, ahí está al lado derecho, en la pantalla naranja. En el cátodo voy a obtener gas hidrógeno. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa cuando tengo una solución de sulfato de cobre? El sulfato de cobre ya es un elemento de transición. El sulfato de cobre es un metal de los llamados metales útiles, el cobre, ¿no? Entonces, de que va a haber un electrodo llamado ánodo, hay. Un electrodo llamado cátodo, también está, ¿no? ¿Quién va al cátodo? Recuerden que al cátodo va el catión, o sea, el cobre 2, y al ánodo va el anión, vale decir, el sulfato, ¿no? Bueno, el cobre llega al cátodo y ahí gana 2 electrones y se transforma en cobre metálico, sin ningún problema, ¿ya? Entonces, dice, entre el ion cúprico y el agua se reduce el ion cúprico, o sea, el agua no tiene la energía para reducirse. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre en el otro electrodo llamado ánodo? Entre el ion sulfato y el agua compiten los dos, a ver quién de los dos se oxida, ¿no? Y como el ion sulfato es, entre comillas, más fuerte, el que se oxida es el agua, ¿no? Entonces acá se coloca esto así, pero para ver mejor quizás sea conveniente colocarlo acá. Están cambiando de posición en una ecuación, por lo tanto cambian el signo. ¿Cómo quedaría? Diría, 2 moléculas de agua pierden 4 electrones y se convierten en oxígeno gaseoso más hidrógeno. Bien, ya, hasta ahí. ¿Me dejo entender? Profesor, en estos casos necesariamente tenemos que ver que, por ejemplo, en el compuesto del sulfato, el costado esté en la abreviación de acuoso y no líquido. Claro, sí. De hecho, ahí no aparece porque dice la palabra solución. Pero en una ecuación química o un examen pudiera aparecer acá. Voy a escribir a la izquierda CuSO4 abajito AC. Entonces, ahora tú acá lees disolución de sulfato de cobre. ¿Ya? Ese detalle casi insignificante es el que marca la diferencia. ¿Correcto? O sea que si fuese, por ejemplo, una L, que significa líquido, no funcionaría. Si fuera una L que significa líquido, el cobre sí se reduce, ¿no? Y el ion sulfato en ese caso tendría que descomponerse, porque no hay agua. O sea, el sulfato de cobre siendo un compuesto iónico tendría pues una temperatura de fusión, vamos a ponerle 1500 grados, ¿sí? A 1500 grados el agua está lejísimo. Entonces, el mismo azufre ya tendría una reacción diferente ya. ¿Listo? Gracias, profesor. Ya. Muy bien. Entonces, ahí está la conclusión. La conclusión es que si yo tengo una sustancia tipo sulfato de cobre, en el ánodo sale oxígeno y en el cátodo sale cobre. Obtengo, mejor es la palabra en vez de que sale. ¿Ya? En el ánodo obtengo oxígeno y en el cátodo obtengo cobre. Y si fuera sulfato de potasio, pregunta, ¿el potasio se puede o no se puede reducir cuando está en agua? ¿Qué dicen? El potasio está en agua, ¿se reduce o no se reduce? Y la respuesta es no. ¿Ya? Entonces, ¿quién va al ánodo? El anión. ¿Cuál es el anión? El sulfato, ¿no? Ya, este es el anión, sulfato, por su carga negativa. Pero el sulfato compite con el agua y el agua es el que se reduce. Ahí está. El agua forma oxígeno al perder 4 electrones. Y en el otro electrodo, llamado cátodo, el potasio compite con el agua. ¿Quién se reduce? Y la respuesta es el agua se reduce. ¿Listo? Miren acá. Entonces yo veo más 2 electrones y automáticamente le pongo cátodo acá. Por lo tanto, acá tiene que ser ánodo. ¿Ya? Entonces, 2 moléculas de agua ganan 2 electrones y se convierten en hidrógeno gaseoso. Por eso dice, se reduce y se obtiene, en este caso, gas hidrógeno.
Ahí está la ecuación que todos sabemos, ¿no? Yo creo que desde primaria ustedes saben que el agua se descompone en dos volúmenes de hidrógeno y un volumen de oxígeno, ¿ya? ¿Listo? Entonces, conclusión, ¿no? Si tengo una sustancia tipo sulfato de potasio, yo en el ánodo voy a liberar oxígeno y en el cátodo voy a encontrar hidrógeno. ¿Listo? Hasta ahí estamos más o menos, estamos bien, muy bien, o hasta el 100. Sí, profesor, se entiende. Ya, listo, avanzo entonces, por favor, ya. Veamos acá, ¿no? Esta tablita ha sido colocada para ver si ustedes ya pueden predecir. Ya. Entonces, ¿el litio qué es? El litio es un metal alcalino, ¿cierto? Del grupo 1A. Por lo tanto, yo no voy a obtener litio, voy a obtener hidrógeno más hidróxido de litio. Y como este es cloruro del grupo 7A, entonces acá sí voy a obtener cloro. Ah, no, disculpe, he escrito la ecuación donde no le correspondía. Ya, a ver, entonces ahora sí tengo que borrar acá. Borrador, 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 borrador. Entonces, me fijo en el detalle que su compañero dijo hace un instante, y ese detalle decía que me fijo en el estado líquido, Al fundido. Entonces acá sí obtengo litio. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en el segundo? Cloruro de zinc. El zinc es un metal del grupo 2B. Entonces sí se puede obtener. En el cátodo, donde va a ir el catión zinc, voy a obtener, y en el ánodo voy a obtener cloro. Si fuera nitrato de plata, el nitrato de plata tiene la plata del grupo 1B. 1B. ¿Listo? Entonces acá yo voy a obtener plata. Pero el nitrato no se obtiene. Quien se descompone es el agua, vale decir oxígeno. ¿Listo? Si fuera sulfato de aluminio, entonces el aluminio tampoco se descompone. Acá yo voy a obtener hidrógeno y acá yo voy a obtener oxígeno. ¿Ya? A ver, dígame si se entendió y si no, repito lo que ustedes me indiquen o trato de explicar nuevamente lo que ustedes me indiquen. ¿Ya? ¿Podría explicarlo de nuevo, por favor? Sí, sí, sí. Entonces, espérame un cinquito, borro todo y de nuevo presente, ¿ya? A ver, en una pregunta de este tipo, tú tienes que reconocer a qué grupo pertenece cada elemento. Litio, 1A. Cloro, 7A. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estoy bien? Sí. Ya. A ver, dime tu nombre, no te preocupes. Tu compañero no te conocen, yo tampoco. Adrián. Adrián, ya. Si el litio, y ahora te fijas en el estado líquido, está fundido. Está a la temperatura, pongámosle 2000 grados. ¿Ya? Entonces sí, acabo de obtener litio, porque el litio es el catión, y acabo de obtener cloro, porque el cloro es el anión. ¿Listo? ¿Me dejó entender? El litio tiene que ir, positivo 1, tiene que ir hacia el cátodo, y el cloruro, que es negativo, tiene que ir hacia el ánodo. O sea, el ánodo es el polo positivo y el cátodo es el polo negativo, ¿correcto? Por esa famosa ley de atracción de contrarios que nosotros sabemos. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ya. Pero ahora te fijas en el segundo. En el segundo dice que está disuelto. Hay agua. Cuando hay agua, litio, por ser un metal alcalino, no se va a obtener. En su lugar el agua se reduce y el litio aparece como hidróxido de litio.
pero no aparece el litio puro, litio cero no aparece. Y el cloro, al cloro no le pasa nada, él sigue igualito como cloro molecular. Hasta ahí, ¿estamos bien? Sí. Ya. El zinc tienes que reconocer acá, 2B. Entonces el zinc sí se va a obtener como zinc metálico. Y el cloro, normalazo, el cloro no le pasa mucho, cloro molecular, ¿correcto? Si fuera plata, plata es del grupo 1B, no es un metal alcalino, no es un metal alcalino térreo, entonces la plata en estado de disolución acuosa sí se obtiene como plata metálica y el nitrato no se puede descomponer, en su lugar se descompone el agua liberando oxígeno. ¿Por qué? Porque el ion nitrato, recuerda, tiene que ver con la carga, el ion nitrato es -1 y el ion nitrato se va hacia el polo positivo, en este caso el ánodo, ¿no? A ver, voy a poner acá, ánodo. Y acabamos de decir que en el ánodo ocurre la reacción llamada de oxidación. Entonces, el oxígeno es por oxidación del agua, acá. En el sulfato de aluminio acuoso, ¿ya? Entonces yo voy a obtener hidrógeno, voy a obtener esto. ¿Listo? Hidróxido de aluminio. Y en el otro lado, en el electrodo llamado ánodo, voy a obtener nuevamente oxígeno, ¿ya? ¿Mejoró la explicación? Está peor. Adriana. No, sí, gracias. Ya a ti, entonces, a tus compañeros de repente se les ha mostrado otra manera ligeramente diferente, ¿no? Ya, voy a continuar. Muy bien. Aspectos cuantitativos, ¿no? Cuando se hacen cálculos utilizando la electroquímica, se recuerda al señor Faraday, ¿no? Con sus famosas leyes de Faraday. La primera ley, la segunda ley. Hay una tercera ley que casi no la usamos, ¿no? Pero queda solamente en dos leyes, ¿no? La primera ley de Faraday, que indica que la masa depositada es proporcional a la carga, ¿no? Y ahí sale el concepto de peso equivalente, ¿ya? El concepto de peso equivalente que relaciona el peso atómico entre el número de electrones, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí dice masa molar entre equivalentes por mol, ¿no? ¿Ya? Bien, pero lo que ustedes tienen que guardar en memoria es esto que está en la parte de arriba. Un Faraday equivale a 96.500 coulombs, ¿sí? Un mol de electrones, ¿sí? Un equivalente electroquímico, ¿sí? Y el mol de electrones, recuerden, 6,02 por 10 a la 23 electrones. Ese es un mol de electrones. ¿Listo? ¿Ya? Bien, el peso equivalente entonces, veamos el concepto. El peso equivalente del sodio, ¿cuál es? Acá tengo yo la reducción del sodio. ¿Listo? Entonces, el peso equivalente va a ser la masa o peso atómico del sodio entre la cantidad de electrones. O sea, el peso equivalente del sodio es 23. ¿Me dejé entender? ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿cómo hallo el peso equivalente? Viendo la ecuación. ¿Listo? Viendo la ecuación química. ¿Ya? Hay otro, ¿no? El agua. Listo. ¿Cuántas moléculas de agua son? 2. ¿Cuántos electrones se utilizan? 4. Entonces, el peso equivalente tiene que ser 2 veces el agua entre 4. Si hablo de oxígeno, entonces el oxígeno va a ser igual a su masa molar entre 4. Y es lo que dice acá. Es equivalente respecto a oxígeno, 8 gramos. ¿Se entendió más o menos nadita? ¿Puedes volver a explicar, por favor? Sí, sí, sí. O sea, lo que tú tienes que hacer es ver la ecuación química.
¿Ya? La ecuación química que te plantea es absolutamente todo. ¿Ya? La ecuación química es todo, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, ¿qué dice la ecuación química? Ya, esto es lo que te dice. ¿Qué te dice la ecuación química? Lo voy a marcar. Que el sodio gana un electrón. ¿Listo? Por lo tanto, su peso equivalente va a ser igual al peso atómico del sodio, que es 23, entre un electrón, 23. ¿Listo? Y con eso ya pasó. Ahora, el siguiente ejemplo, como hemos visto, es para el caso del agua, ¿no? ¿Veo 2 moles de agua? Sí. ¿Veo una molécula de oxígeno? Sí. ¿Veo 4 electrones? Sí. Entonces, el peso equivalente acá, ¿cuál sería? Estoy arriba ahorita. Sería 2 veces el agua, 2 por 18 entre 4. ¿Listo? Ya, pero el peso equivalente respecto al oxígeno, ¿listo? El peso equivalente respecto al oxígeno sería, ¿cuánto vale el oxígeno? 32. ¿Bien? Entonces, 32 entre cuánto? Entre 4. ¿Cuánto sale? 8. Miren acá y miren acá. ¿Ya? Más o menos. Sí, profesor, gracias. Más fuerte, por favor. ¿Todo está bien? Sí, Ya. Entonces, avanzo. Esta es la primera ley, ¿no? La primera ley dice, la masa de una sustancia que se deposita o libera durante la electrólisis es directamente proporcional a la cantidad absoluta de electricidad, en castellano, a la carga. Entonces, la expresión es relativamente sencilla. Masa es proporcional a la carga que circula, ¿no? Eso es lo que dice la primera ley, completamente cierto. Y entonces, esta primera ley se transforma en esta expresión. La que está a la derecha es la más completa. ¿Ya? ¿Dónde estás? Acá estás. ¿Listo? Dice que la masa M que estás buscando como respuesta es igual al peso equivalente de la sustancia que estás trabajando por la intensidad por el tiempo entre la constante que es 96.500 coulombs. ¿Listo? Entonces, si le pongo acá, por ejemplo, el peso equivalente de quién, de P, la masa de P, el peso equivalente tiene que ser de P. ¿Ya? ¿Listo? Esa es la primera ley. Masa es proporcional a la carga. Masa es igual a peso equivalente por intensidad por tiempo entre la constante. Y continúa. ¿Alguna pregunta ahí para poder continuar? En la segunda ley de Faraday, ¿no?, se dan procesos continuos, sincronizados y en línea, ¿ya? A ver, un ratito, por favor. Voy a lavarme la cara que me estoy quedando dormido. ¿Ya? Un ratito. Listo, gracias. Está tan calladito este sitio que da sueño, ¿ya? Bien, en la segunda ley de Faraday, fíjense en la primera celda dice oro 3, la segunda celda dice zinc más 2, y la tercera celda dice plata, ¿sí?,
La ley de Faraday tiene como unidad al Faraday, ¿no? 96.500 Coulomb. Si yo hago circular 96.500 Coulomb consecutivamente a través de cada celda, lo que yo voy a obtener es lo que se llama un peso equivalente gramo. O sea, la masa de oro correspondiente, 2, la masa de zinc que corresponde y la masa de plata que corresponde. Corresponde aquí justamente ese peso equivalente. ¿Ya? Entonces, voy a colocarle acá. ¿Cuál es el peso equivalente del oro? Bueno, el peso atómico del oro es 197 entre 3 electrones. ¿Cuál es el peso equivalente? Esto es más o menos 66 gramos. El del zinc es 65,4 entre. ¿Cuántos electrones son? 2. O sea, acá estoy hablando de 32,7 gramos. Y de la plata es 108 entre 1. O sea, 108 gramos de plata. ¿Ya? Entonces, cuando pasa un Faraday, ya, a ver, estamos acá. Ya, al paso de un Faraday va a producir 108 gramos de plata, va a liberar 32,7 gramos y va a producir 66 gramos de oro. ¿Ya? Por lo tanto, la segunda ley queda establecida así. Mejor lo pongo yo de la manera que trabajo. La masa de A es a la masa de B como el peso equivalente de A es al peso equivalente de B. ¿Listo? ¿Ya? Se llama proporcionalidad en matemática, se llama peso equivalente en química y el recuadro dice equivalente de oro es igual a un equivalente gramo de zinc, ¿ya? Es igual a equivalente gramo de plata. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? La corriente eléctrica, profesor, puede ser cualquiera mientras sea igual en todos los Sí, electrodos. cualquiera. Y en proporción a esa cantidad de corriente eléctrica, tú vas a obtener, ¿no? ¿Ya? Si le pones el equivalente a un Faraday, ya sabes, 66 gramos de oro obtendrás en esa celda, 32,7 gramos de zinc y 108 gramos de plata. Pero si le pones la mitad, tendrá que ser la mitad de cada uno. Si le pones la décima parte de cada uno. ¿Ya? Es proporcional. ¿Listo? Gracias, profesor. Ya. Muy bien, entonces avanzó. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Vamos ahora a pasar a los procesos galvánicos. ¿Ya? Bien, me decía hace rato, a ver, la pregunta es bien sencilla, ¿cómo es que mi cuerpo se alimenta? ¿No? Y no me digan que como, mastico y trago, no, 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 no. Estoy hablando a nivel celular, ¿no? Todos ustedes saben que a nivel celular hay una membrana celular y la pregunta es cómo entra el nutriente, glucosa, los iones, en fin, etcétera, si la célula no tiene boca, ¿no? Nosotros sí tenemos boca, perfecto, por la boca entra la comida. Pero ¿y los procesos de alimentación celular? ¿Cómo? Y bueno, les cuento que eso tiene que ver con la concentración de lo que hemos comido, que está en el extracelular y está en el intracelular, y ese cambio de concentración genera un voltaje. Ese voltaje genera que la membrana celular se abra un instante, ingrese el alimento y se cierre inmediatamente. ¿Ya? Entonces, ¿ese qué es? Movimiento de electrones. ¿Cómo se genera? De manera propia, ¿no? Pero si es de manera propia,
A ese tipo de procesos le llamamos procesos galvánicos, ¿ya? Entonces, como dice ahí, ¿son procesos en los que las reacciones redox producen corriente eléctrica? Sí, ¿ya? Entonces, la misma reacción redox al movimiento de electrones va a generar un cambio. Y lo mejor, ¿no? Como diría un tío mío, lo más mejor es que es espontánea, ¿ya? ¿Listo? Ahí siempre utilizo el siguiente ejemplo, ya espero no se ofendan. La espontaneidad es como el amor, ¿no? Apareció, apareció, punto. ¿Pero por qué? No importa, la cosa que apareció, ¿no? Ya, eso es espontaneidad, ¿no? Pero bueno, continúo. Ahí está. Entonces, el proceso galvánico es aquel que explica el funcionamiento de las baterías, los combustibles, las pilas, en fin, etcétera, tal como se dice. ¿Sí? De que se puede medir con un voltímetro, sí, con un amperímetro, sí, se puede medir completamente, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver el dispositivo, ¿no? El dispositivo anterior era un solo frasco, un solo recipiente, un solo vaso de vidrio, ¿no? El dispositivo actual, no. El dispositivo actual son dos vasos, conectados por esa cosa que parece un puente y al que se le llama puente salino, ¿sí? Con dos electrodos, ¿sí? Son la barra gris y la barra, bueno, ¿qué color es? Media naranja, ¿ya? Y un equipo para medir llamada voltímetro, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. Y entonces veamos, el ánodo ocurre la oxidación, por lo tanto en el cátodo ocurre la reducción. Hay una solución electrolítica propia para cada celda o para cada vaso, en este caso. Hay un puente salino que continúa, ¿ya? Hay un puente salino que comunica a ambos vasos, a ambos recipientes, ¿sí? ¿Ya? Listo, entonces vamos a continuar acá. Muy bien. ¿Cómo funciona, no? Bueno, en el ánodo va a ocurrir una reacción específica y en el cátodo va a ocurrir una reacción complementaria, ¿ya? El puente salino tiene por misión hacer las compensaciones correspondientes. ¿Bien? ¿Qué ocurre en el ánodo? En el ánodo ocurre la siguiente semireacción, ¿ya? Lo que está de color negrito lo voy a poner acá con color rojo. El zinc pierde 2 electrones, se transforma en zinc divalente positivo. Zinc más 2. ¿Listo? Entonces, este zinc deja 2 electrones. Ya no voy a usar la palabra pierde. La palabra deja. Ese zinc deja 2 electrones y los electrones van a venir por acá. ¿Dónde estás? Acá. Y se van a ir por acá, van a cruzar esto hacia acá, vienen por acá y se mandan hacia acá, ¿no? Entonces, esa es la manera como funciona. Y en el otro lado, pues alguien tiene que ganar, ¿no? Y acá está. Entonces, los electrones que van llegando van siendo, entre comillas, el cobre gana 2 electrones, se transforma en cobre metálico. ¿Ya? ¿No? El cobre va a ganar 2. Entonces, en el ánodo, el zinc metálico deja 2 electrones, pierde 2 electrones, ¿sí? Los electrones viajan a través del conductor metálico hacia el otro electrodo, donde el cobre recibe los electrones, gana los electrones y se convierte en cobre divalente, o cobre metálico en este caso. ¿Listo? Ahora, esa descompensación de cargas, ¿ya?, es regulada por el puente salino. ¿Qué ocurre acá? ¿No? Aquí las cargas positivas aumentan. La carga positiva aumenta. Y acá la carga
la carga positiva disminuye. Para que a la izquierda, que es donde la carga positiva aumenta, para anular ese aumento, va el ion cloruro, que es una carga opuesta. ¿Ya? Y en el electrodo de la derecha, ya que los iones positivos están desapareciendo, llega el ion cloruro. ¿Listo? ¿Ya? Y, no, disculpe, llega el ion potasio, que estoy hablando. No, sodio, estoy viendo mal. Llega el ion sodio para compensar la carga positiva, ¿sí? ¿Ya? ¿Me dejé entender? Nadita. Profesor, en este caso el ánodo sigue teniendo polo positivo. No, el polo es invertido, es contrario al anterior. Pero lo fundamental es el tipo de reacción. ¿Ya? La reacción de oxidación sigue pasando en el ánodo, sigue ocurriendo en el ánodo. ¿Ya? Eso es lo fundamental. Normalmente sobre eso es la pregunta, ¿no? ¿Qué reacción ocurre en qué electrodo? Y en este caso, en el ánodo, ocurre la oxidación, el zinc pierde electrones, como puedes ver en la pantalla, ¿ya? Mientras que en el otro electrodo, el cobre gana electrones. ¿Ya? ¿Listo? Sí, profesor, gracias. Profesor, Ya, no a ver. entendí muy bien la explicación que estaba haciendo. Ya, a ver, voy a Utilizando. intentar repetirla, ¿ya? Borro todo entonces. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, muy bien. Una más. Ya, mira, acá tengo yo cobre, acá mirando la pizarra, el cobre con su electrolito sulfato de cobre, ¿sí? Y acá tengo yo el zinc con su electrolito sulfato de zinc. ¿Qué va a pasar acá? Acá va a pasar lo siguiente. El zinc metálico pierde 2 electrones y se convierte en zinc iónico. O sea, en castellano, con dibujito esto. Ay, zinc. ¿Listo? En el otro lado ocurre que el cobre, que está acá, gana 2 electrones y se convierte en cobre metálico. ¿Listo? Gana 2 electrones y se convierte en cobre metálico. Bien, ¿qué significa esto? Que estos 2 electrones ya no lo vas a tomar como pierde, ¿no? Sino como, entre comillas, la palabra deja. Entonces, el zinc deja 2 electrones y pasa a la solución. Los electrones vienen por acá, empiezan a mover por acá, siguen los electrones avanzando y llegan acá. ¿Listo? Al llegar los electrones ahí, el cobre agarra los electrones de 2 en 2 y se convierte en cobre metálico. ¿Bien? Un poquito mejor la explicación quizás. Sí, profesor, gracias. Pues, esa es, por favor, ustedes van a tratar, no sé, espero lo logren rápidamente, de leer las ecuaciones. Ustedes aprenden a leer las ecuaciones químicas, se hace recontra súper fácil. Entonces, la gran mayoría de alumnos le ponen muchos peros, muchos peros personales, a escribir y a leer las ecuaciones químicas. No, ese no quiero, no, yo me resisto, no quiero. ¿Ya? Y el no quiero no funciona. Ustedes lo que esperan son resultados. Resultado de ingresé. Por fin soy alumno de San Marcos, ¿sí? Pero eso requiere
que tú manejes todos los cursos. ¿Ya? Con destreza, ni siquiera apenas. ¿Ya? Pero bueno, y lo sermoneo la próxima. ¿Ya? Continúo entonces acá. El puente salino tiene por misión compensar el desequilibrio de cargas, ¿ya? Solamente eso. Mucho dibujo. Bueno, entonces, como consecuencia de esto aparece un término que se puede leer ahí, que corresponde a reacción neta, ¿no? Reacción neta, ¿qué es, no? ¿Qué es lo que estás viendo a través de las ecuaciones? ¿Qué es lo que veo? Veo que el cobre se transformó y el zinc también se transformó. Bueno, escríbelo, ¿no? Eso viene a ser la reacción neta. ¿Listo? Entonces veamos acá. Puedo ver acá que el zinc ha pasado a zinc divalente y que el cobre divalente ha pasado a cobre metálico. Así es, ¿no? En el primer caso, el zinc ha ganado 2 electrones y el cobre ha, no, al revés. El zinc ha perdido 2 electrones, ¿sí? ¿No? Y el cobre ha ganado los 2 electrones. ¿No? Muy bien. Eso tiene que describirse, relatarse en otras palabras, plantearse de alguna forma, y entonces eso se llama notación. En este caso, la descripción corresponde a la notación de la celda. ¿Ya? Entonces dicen, a ver, denota la celda, o cuál es la notación de la celda, ¿sí? Y la notación de la celda queda así, ¿no? Primero se pone la semireacción de oxidación. ¿Y cómo lo compruebo? Que el zinc está perdiendo 2 electrones. Luego el puente salino en una doble raya y finalmente la reacción de reducción. Veo que el cobre más 2 está pasando a cobre metálico. ¿Listo? Pregunta. Profesor, tanto en el diagrama de celda como en los electrolitos de la diapositiva anterior, ¿qué viene a significar el 1M? Molaridad. La solución, la concentración a la cual se trabaja es una concentración 1 molar. ¿Ya? Entonces se ha establecido, ¿no?, que estos datos son válidos si y solo si la concentración a la cual se trabaja es 1 molar. ¿Ya? Gracias, profesor. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra observación? Listo, Disculpe, entonces. profesor, ¿por qué dice Sí. ahí una molar? Es la concentración a la cual se trabaja el experimento. ¿Ya? Entonces, más o menos es algo así como si tú vas a hornear una torta, ¿a qué temperatura pones el horno? Y la respuesta es 250 grados. Esa es la condición, ¿no? En este caso, para trabajar celdas galvánicas, la condición es colocarle en concentración 1 molar, ¿ya? Y con eso se trabajan los datos. ¿Listo? Muy bien, entonces Profesor, un nosotros... segundo el anterior para poder tomar screenshot, por No, captura de pantalla se dice por favor en castellano. ¿Qué es eso de gracias. screen? Ya. Crin es lo que tiene el caballo, crin.
¿Ya? Pero bueno, listo. ¿No? El voltaje que nosotros apliquemos, la fuerza que nosotros apliquemos, es la que va a guiar, ¿no?, la rapidez del proceso, la eficiencia del proceso, etc. ¿Ya? Entonces miren ahí, el dibujito intenta mostrar cómo desde el ánodo sale la electricidad. Esa bola azul son los electrones, ¿ya? Y pasan hacia el cátodo. Muy bien, el potencial estándar de la celda se calcula restando el potencial de reducción de lo que es el cátodo, menos el potencial de reducción de aquel que es el ánodo, ¿ya? Y entonces, si el potencial sale mayor que cero, entonces la reacción se dice que se va a dar, es factible o que el proceso es espontáneo, ¿ya? Que el proceso es espontáneo, ¿sí? Y una tabla ya lograda para todos los elementos, sus iones, sus diferentes formas que aparecen en los libros de química, ¿no? Y bueno, dice acá, cuanto más o cuanto mayor es el valor positivo, ya mayor será la tendencia a reducirse. ¿Bien? Bien, yo tengo acá una celda, ¿no?, donde me dan 2 voltajes, ¿ya? Mejor dicho, primero que nada me dicen, miren en la parte de abajo me dice el potencial, me fijo acá a reducción del zinc, menos 0,76 voltios, el potencial de reducción del cobre, más 0,34 voltios, ¿no? Entonces, ¿qué hago acá, no? En teoría, como le digo a los estudiantes, ustedes no tienen experiencia, ¿qué es lo que van a hacer, no? Y entonces fijarse en algo, en un detalle muy sencillo, ¿ya? ¿Cuál es ese detalle sencillo? ¿Cuál de los dos valores es el más negativo? Y la respuesta es el primero, ¿no? Entonces lo van a escribir al revés. Potencial del zinc que pasa a zinc más 2 igual más 0,76 voltios. ¿Listo? ¿Qué cosa he hecho? Escribirlo al revés, ¿no? Y copiar el otro potencial del cobre 2, que se convierte en cobre 0, más 0,34 voltios. Bien, y si yo sumo ambos valores, me sale 1,10 directo, ¿ya? ¿Se entendió? Y profesor, ¿esos valores de 76 y 34 los obtenemos de alguna forma o simplemente son teóricos? No, son valores experimentales y les van a dar el día del examen, si se presenta ese tipo de ejercicio, ¿ya? Esos valores, como son muy, muy específicos, entonces se le da al estudiante para que él resuelva el ejercicio. Pero se resuelve como acabo de decirlo, ¿no? Buscas tú el valor más negativo y al valor más negativo le cambias de signo, nada más. Por lo tanto, toda la ecuación ya se escribe al revés, ¿no? Y lo que hace solamente es sumar los dos valores. Suma los dos valores y está tu respuesta ahí esperándote completamente cantada. ¿Ya? ¿No? Por ejemplo, repito, ¿no?, lo que está dentro de ese enmarcamiento o recuadro. El menos 76 o menos 0,76 es el más negativo, ¿cierto? Menor valor también puedes decirlo. Entonces lo copio al otro lado y le cambio de signo, completo, completo, completo. Dice ahora zinc, que se convierte a zinc metálico, más 0,76.
Cualquiera sea hubiera sido el valor obtenido a la derecha y el signo obtenido a la derecha, yo lo sumo. Ya tengo mi respuesta. ¿Ya? Valor de la celda 1,10 voltios. ¿Sí? Gracias, profesor. Ya. Muy bien. Acá hay un ejercicio directo y solamente miren, a ver, atentos acá. ¿Cuál voy a cambiar? ¿El primero o el segundo? El primero. El primero, ¿no? Entonces, escribo al revés. En vez de cadmio 2, le pongo cadmio 0. En vez de más 2 electrones, le pongo menos 2 electrones. En vez de cadmio 0 acá, le pongo cadmio más 2. El voltaje también lo cambio. Ahora le pongo más 0,40. Sumo los dos. El voltaje es más 0,15. ¿Listo? Esa es la respuesta. Dice, determina el potencial estándar de la celda. Ahí está la respuesta. ¿Sí? Eso es absolutamente todo. ¿Ya? Ahora, si me dijeran a mí, describa la celda, describa notación, yo tendría que colocar aquí, cadmio, metal, se convierte en cadmio más 2. Doble flecha, níquel más 2, se convierte en níquel, metal. Listo. Porque esto cumple. La primera parte se llama oxidación y la segunda parte se llama reducción. ¿Listo? Profesor, o sea que siempre el número que sea más negativo se va a convertir en positivo y a eso solo... Así es, sí, así. En tus términos, sí. El valor más negativo, en este caso el menos 0,40, se convierte en positivo, pero se invierte toda la ecuación. ¿Está? Ok, Todo lo gracias. invierte. ¿Ya? Muy bien, entonces continúo. Y bueno, vienen los ejercicios, ¿ya? A ver, denme un minutito, por favor. Sí, nuevamente. Vayan leyendo el enunciado. Muy bien, entonces en la pregunta en mención dice la primera alternativa. El potencial estándar de reducción es el voltaje de una semicelda bajo condiciones estándar y la respuesta es sí, ¿no? Ahora, ¿qué son condiciones estándar? Lo que le decía hace rato, ¿no? La concentración tiene que ser 1 molar. La temperatura tiene que ser 25 grados centígrados
o 298 Kelvin. Y la presión tiene que ser una atmósfera, ¿ya? Esas son las llamadas condiciones estándar, ¿sí? La segunda dice en la electrólisis, ¿no? En la electrólisis, ¿una corriente genera una reacción química redox? Sí, completamente cierto. En la electrólisis, ¿no? La reacción ocurre gracias al paso de la corriente eléctrica, ¿no? La 3 dice, una celda galvánica es un dispositivo donde la energía química se transforma en energía eléctrica. Sí, ¿no? Cuando uno pone esto de acá, zinc más cobre, se convierte en zinc más 2 más cobre, es lo que está diciendo esto, ¿no? La energía contenida en este átomo, en este catión, fluye a través de electrones, ¿no? Y se convierte en esto, ¿ya? Para la pregunta 1, la respuesta está en la letra E. ¿Listo? Todas las alternativas son verdaderas. Ahora, si hubiera alguna observación, me indican, por favor, para ver si hago una especie de Profesor, intento. ¿podría explicar la segunda premisa? Claro. En la segunda premisa tú tienes, por ejemplo, esto. Ya imagínate que tú estás trabajando en una empresa minera con cobre y tú quieres que el cobre pase a cobre metálico, ¿no? ¿Qué haces? Le tienes que dar electricidad. Entonces tú le suministras electricidad y esto de acá, justamente esto de acá se llama electrólisis. Entonces, si no hubiera esto, tú no podrías obtener cobre, ¿ya? Y ahí ¿qué? Esa afirmación. En la electrólisis, ¿la corriente eléctrica genera una reacción química redox? Sí. Es la corriente eléctrica externa la que entra a un sistema químico y genera el cambio. ¿Más o menos? Sí, gracias. Ya. Muy bien, paso a la pregunta 2. Ya. La pregunta 2 dice, las celdas electrolíticas también pueden ser utilizadas en el tratamiento de aguas residuales, con el fin de poder descontaminarlas. ¿Listo? La electrólisis puede desinfectarlas mediante la generación de especies químicas altamente reactivas, como son los iones cloro, ¿no? Que se forman al agregar salmuera, ¿no? A las aguas residuales, ¿ya? Entonces, ¿qué está diciendo esto? Que el cloro, acá está nuevamente electrólisis, le hago pasar electrones y se convierte en cloro molecular. Y el cloro molecular es un terrible desinfectante. ¿Listo? Entonces, si yo le agrego agua con sal, vamos a poner acá que fuera sal, ¿no? Y le hago pasar corriente eléctrica, entonces simplemente el agua va a tener ahora cloro, ¿no? Cloro por generación, cloro de generación electrolítica. Eso es lo que intenta decir esto. ¿Me dejó entender? Las celdas electrolíticas también pueden ser utilizadas en el tratamiento de aguas residuales. O sea, le echo sal al agua residual, le hago pasar corriente eléctrica y desinfecto el agua, ¿ya? Porque el cloro se encarga de matar todo tipo de organismos, ¿no? Y oxidar sustancias orgánicas. Bien, dice, en una celda electrolítica se genera corriente eléctrica. Pregunta, ¿se genera o necesita? Necesita. Necesita. Por lo tanto es falso. ¿Sí? Los iones cloruro forman cloro que se libera en el ánodo. ¿Verdadero o falso? ¿Dónde se libera el cloro? Mejor dicho, ¿esto qué es? ¿Es el cloruro qué es? ¿Catión o anión? Un anión. Un anión. Anión. Por lo tanto, el anión, ¿a dónde va a ir? Átomo. Al ánodo, ¿cierto? Por lo tanto, esto es verdadero. Recuerden, el anión va hacia el ánodo y ahí se transforma químicamente, se oxida, en otras palabras, ¿ya? Y dice, en el cátodo se deposita sodio metálico, ¿verdadero o falso? Tengan en cuenta que dice en el tratamiento de aguas, ¿ah? Pregunta, ¿el Verdadero. sodio puede existir en el agua, el sodio puro, como metal? Y la respuesta es no.
¿Ya? No, no, en este caso es falso. Ojo acá, mucho cuidado con este enunciado, porque es en el tratamiento de aguas. Significa que yo tengo sal en agua y el sodio no es compatible con el agua. El catión sodio sí, pero el sodio como metal no, ¿ya? Por eso es que se deposita sodio metálico, no. El agua se descompone, en realidad se reduce y libera hidrógeno. ¿Ya? ¿Listo? ¿Todo bien? Avanzo por si acaso, ¿ya? Dice acá el cloruro ferroso. Y acá está el secreto absolutamente de todo, ¿no? Yo debo saber que el cloruro ferroso es un compuesto iónico. Por lo tanto, el hierro se va a separar o ionizar como hierro más 2 y el cloro se va a separar como cloro menos 1. Bien, dice, es una sal cristalina que puede utilizarse también en la descontaminación de aguas residuales al descomponerse por electrólisis, generando cloro gaseoso. ¿Sí? Lo que acabamos de decir. Dos cloruros se convierten en cloro gaseoso al perder dos electrones. Al respecto, selecciona la alternativa que completa respectivamente las siguientes proposiciones. ¿Bien? Listo. Veamos acá antes de completar. Si el hierro más 2 pasara a hierro 0, pregunta, ¿cuántos electrones necesita? Para que de hierro 2 pase a hierro 0, ¿cuántos electrones necesita? Ganar 2. 2 electrones, ¿cierto? Muy bien, gracias. Ganar 2 electrones. Muy bien. Si gana 2 electrones, ¿en qué electrodo es el proceso? El cátodo. Muy bien, señorita. Con su compañero igual. En el cátodo. Muy bien. Y ahora finalmente, ¿y el peso equivalente cuál sería? 56 entre 2. Vale decir 28. ¿Listo? La 1 dice, el peso equivalente del hierro es, y acá la respuesta que cae solita es 28 gramos por equivalente. Dice, en él se produce la semireacción ánodo o cátodo. Ya está colocado acá, es en el cátodo. ¿Listo? Dice luego, si se utiliza una carga de 19.300 coulombs, se liberan en el ánodo, y acá viene un pequeño problema, ¿no? Voy a borrar algunas cosas para poder ilustrar acá, ¿ya? ¿Sí? Ya. Tengo esta ecuación como base, es el punto de partida de hace rato. Y ahora miren, por favor, atentos. Le pongo acá el número 1 y digo 1 mol de hierro. Le pongo acá número 2, digo 2 moles de electrones. Y acá 1 mol de hierro. Pero esto de acá es 2 moles de electrones. 2 moles de electrones es igual que decir 2 Faraday. Y 1 mol de hierro es igual que decir 56 gramos. Ahora, si fuera de cloro, también acá bajo esto de aquí a cloro y son 71 gramos. ¿Listo? Entonces, con 2 Faraday, porque acá también lo dice, 2 electrones, finalmente 2 Faraday, 71 gramos de cloro. ¿Sí? Pero 2 Faraday es 2 veces 96.500 coulomb, 71 gramos. Y esto de acá es 193.000 coulomb. El ejercicio me dice 1930, ¿no? Para 1930, ¿qué es lo que tengo? La décima parte, y la décima parte sale 7,1 gramos, ¿ya? Entonces, en la pregunta 3, respuesta en la letra B de bebé. ¿Listo?
¿Se entendió ligeramente? Profesor, ¿dónde dice 1930? En el ejercicio, la número 3, 19.300 dice. Ah, no, se me fue un cero acá. Ya, 19.300. ¿Sí? Alternativa 3. Pero entonces, ¿por qué correría la coma en el 71 gramos? Ah, ya. Espera, de nuevo, por favor. No, De no, ya nuevo. lo entendí, gracias. No, ¿cómo de nuevo? Por tercera y última. No, que ya lo entendí, gracias. Ay, 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 ay. Sí, yo decía fundido. ¿Cuál fundido? Y era entendido, ¿no? Ya, ya. Muy bien, entonces la respuesta a la letra B, ¿ya? Pasamos a la siguiente. Dice, el cobreado es un proceso en el que se aplica una capa de cobre sobre la superficie de un objeto metálico para hacer posteriormente un recubrimiento con otros metales con fines decorativos o mejorar la resistencia a la corrosión. Al respecto, determine la masa en gramos de cobre. Entonces acá viene mi pregunta. Quiero encontrar yo la masa en gramos de cobre. Depositado en una superficie, si se hace circular una corriente de 10 amperios, 10 amperios es la intensidad a través de una hora es el tiempo, y el tiempo normalmente se da en segundos, 3.600 segundos, por lo tanto, a través de una solución de sulfato cúprico en una celda electrolítica. ¿Bien? Y entonces, el sulfato cúprico tiene el cobre más 2, y como se han dado cuenta acá, todos los elementos van a convertirse en metales, más 2 electrones, ¿no? Entonces el peso equivalente va a ser igual a 63,5, que es el cobre, entre 2, y esto sale 31,75. La primera ley dice que la masa de cobre es igual a el peso equivalente del cobre por la intensidad por el tiempo entre la constante. Y la constante es 96.500 coulombs. Reemplazo valor y escribo acá 31,75 por la intensidad, que es 10 amperios, por el tiempo, que es 3.600 segundos, entre la constante. Y esto me va a dar esta respuesta, ¿ya? 11,84. ¿Bien? Entonces acá, luego de anotar los datos de manera correspondiente, ustedes solamente ejecutan en este caso, ¿qué es? La multiplicación, ¿sí? Y con ello el ejercicio está casi resuelto, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya, paso a la siguiente. Dice, en un laboratorio se arma el siguiente sistema de celdas electrolíticas, tal como se muestra en el diagrama. ¿Ya? Entonces, dice una sal que tiene una celda que contiene sal de cobre, y acá aparece 5,5 gramos de cobre, ¿no? Ya. Y me piden aluminio, ¿correcto? Bueno, entonces tenemos acá lo siguiente, ¿ya? El cobre más 2 se va a convertir en cobre metálico al ganar 2 electrones, eso lo acabamos de ver, y su peso equivalente era 31,75 gramos, ¿ya? Y a la par, el aluminio más 3 se tiene que convertir en aluminio 0 al ganar 3 electrones, su peso equivalente
va a ser 27 es el peso atómico de aluminio, entre 3 es 9. La segunda ley dice, la masa de cobre es a la masa de aluminio como el peso equivalente del cobre, o sea, 31,75 es al peso equivalente de aluminio, o sea, 9. Pero la masa de cobre, lo dice el dato, 5,5. Entonces, la masa de aluminio va a ser igual a 5,5 por 9 entre 31,75. Y esto me sale 1,56. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, la llamada segunda ley, tiene, ¿no?, ya, la posibilidad de comparar, gracias a su peso equivalente, los resultados que saldrían, ya, si se hace esa proporción. ¿Listo? Profesor, ¿podría explicarlo de nuevo, por favor? Sí, sí, sí. Sin problema. A ver, lo de la parte de arriba de la ecuación, eso sí hay que tenerlo en forma, a ver, ¿cuál es la palabra? Quizá la palabra sea categórica. Ya. Tú tienes que manejar esto. Fíjate acá arriba, el cobre más 2 gana 2 electrones, el cobre metálico, por lo tanto su peso equivalente es entre 2. ¿Listo? Como esto ya lo hice en el caso anterior, lo pongo de frente, ¿ya? Acá, el aluminio 3, porque dice acá sulfato de aluminio, gana 3 electrones y se convierte en aluminio metálico. Por lo tanto, su peso equivalente es entre 3, 9. ¿Listo? La segunda ley dice esto, masa de cobre es a masa de aluminio, como el peso equivalente del cobre es el peso equivalente de aluminio, ¿no? El peso equivalente del cobre, 31,75. Acá está. El peso equivalente de aluminio, 9. Acá está. ¿Listo? Y la masa de cobre es el dato que me han dado, 5,5. Entonces lo que hago es producto de extremos, producto de medios, ¿cierto? Entonces por eso que acá aparece 5,5, de repente así va a estar mejor, por 9 entre 31,5, ¿no? 5 por 5, 45 aproximadamente. Entre esto, el resultado es congruente, 1,56. ¿Ya? ¿Y cómo sabe si ha perdido 2 electrones o los 3? O sea, ¿eso de dónde viene? Por eso, el aluminio 3, todos, absolutamente todos, tienen que ir a 0. ¿Listo? De 3 para llegar a 0, ¿cuál es la diferencia? 3, ¿cierto? ¿Sí o no? De 2 para llegar a 0, ¿cuál es la diferencia? 2 electrones. La cantidad de electrones es el peso equivalente. Es el denominador en el peso equivalente. ¿Ya? Te pongo un último ejemplo acá, ya que creo que no me terminaste de entender. Si digo que la plata más 1 se convierte en plata metálica, tiene que ganar un electrón. ¿Listo? Su peso equivalente tiene que ser la plata, que es 108 entre un electrón. O sea, el mismo valor. ¿Ya? Allá, eso tiene que ver con la valencia que tiene el... Así es, sí, 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 tiene que ver con la valencia. Ya está. Bueno, el término valencia es para ti ya. Entonces, si la valencia es 3, para llegar a 0, tiene que anular esos 3. Si la valencia es 2, para llegar a 0, tiene que ganar 2. Si la valencia es 1, tiene que ganar 1. ¿Ya? Y ese 1, 2 o 3 se convierten en denominadores del peso atómico. ¿Listo? Sí, gracias. Ya. Muy bien. La pregunta 6 habla de la celda de Daniel, ¿no? Y acá está, miren acá, esta es la oxidación. Y a continuación está la reducción. Hemos visto hace un instante, ¿ya? Dice,
¿Los electrones fluyen a través del circuito externo? Sí. Desde el electrodo de zinc hasta el electrodo de cobre, sí, esto es verdadero. Lo vimos en el esquema anterior que les presenté, ¿ya? Entonces, le dije que el zinc dejaba 2 electrones. Acá le voy a poner arriba, ¿dónde estás? Ya. El zinc deja 2 electrones y se convierte en zinc más 2. Eso va con la 1, ¿ya? La 2. ¿La masa del electrodo de zinc disminuye conforme transcurre el proceso? Sí, porque este es zinc metálico. Entonces, ¿qué dice la flecha? Que el zinc metálico se convierte en zinc iónico. Por lo tanto, la masa de este electrodo disminuye, ¿ya? Pero en la solución yo tengo cobre. El cobre está disuelto. Al ganar electrones, el cobre pasa a cobre metálico. ¿Listo? Entonces dice, ¿la concentración de cobre disminuye conforme transcurre el proceso? Eso es completamente verdadero, ¿ya? La concentración del cobre disminuye. ¿Listo? O sea, ya no está en la solución, se adhiere o pasa a la barra, ¿ya? ¿Listo? La pregunta 7 es una pregunta lindísima, ¿ya? Espero que, pero quizás para ustedes va a ser horripilante, pero para mí es lindísima. ¿Qué dice? Miren acá, la tabla, no les voy a leer ya. En la tabla periódica, en el grupo 7, tengo al flúor, al cloro, al bromo y al yodo, ¿no? Sabemos que el flúor es el elemento de mayor electronegatividad y que el flúor manda respecto al cloro, el cloro manda respecto al bromo y el bromo manda respecto al yodo. ¿Qué significa manda? Significa que si el bromo actúa sobre el yodo, entonces el yodo inmediatamente cambia. 2 ioduros, al perder 2 electrones, el voltaje va a cambiar. Pero si el cloro actúa sobre el bromo, entonces acá el bromo es el que va a cambiar. 2 bromuros, al perder 2 electrones, se convierten en bromo molecular y el voltaje va a ser igual a menos 1,07. ¿Está bien? Entonces, cambio de lenguaje. De los 3 valores 1,36, 1,07 y 0,53, ¿cuál es el menor? El menor es el 0,53, por lo tanto, él cambia y se vuelve oxidación. Si yo comparo entre los dos primeros, 1,36 y 1,07, ¿cuál de ellos es menor? El 1,07. Y este es el que se invierte y cambia de signo. ¿Listo? Y entonces, en base a eso dice, ¿el bromo oxida al ion yoduro al formar una celda galvánica? Sí. El bromo tiene mayor potencial reductor que el yoduro, ¿ya? Luego dice, el diagrama bromo-bromuro, esto es la oxidación, y el cloro a cloruro, esto es la reducción. ¿Representa la pila entre el cloro y el bromo? Sí, es lo que le estaba colocando acá. Si el cloro actúa sobre el bromo automáticamente se invierte, el bromo automáticamente cambia, ¿ya? Y la última dice, el potencial de la celda entre el cloro y el yodo es, miren acá, ustedes tienen más 1,36, que es la del cloro, y si al bromo lo invierten, esto va a ser menos 0,53. ¿Cuál es la diferencia? 0,83 de signo positivo. Entonces la tercera también es verdadera, ¿ya? Bien.
Ya, entonces, ahí está la tabla periódica, flúor, cloro, bromo, yodo, así, magníficamente descrita, pero ahora desde el punto de vista de la electroquímica, ¿no? ¿Ya? Bien, voy a avanzar. Finalmente aparece esto. Miren, en la pregunta 8 dice que en un laboratorio, etcétera, 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 pero miren acá el voltaje, abajo a la izquierda, ¿ven? Pregunta a todos, ¿cuál invierto? ¿El primero o el segundo? El El segundo. segundo. El segundo, ¿listo? Entonces, le cambio acá, primerito el voltaje, más 0,74. Y luego le cambio acá toda la estructura. Cromo, 0, pierde 3 electrones, cromo más 3. Ahora, sumo el con aquel. ¿Cuánto sale? 0,34. ¿Listo? Ya. La respuesta en la letra C de casa. ¿Correcto? Disculpe, ¿podría repetir esta última, por favor? Fue muy rápido. Ajá. No has estado atento a lo que te he dicho, ¿no? Ojo, no. Mi internet Lo falla, que... disculpe. Ya no te preocupes. Estoy bromeando, por si acaso, ¿ah? No voy a hacer que ustedes, las mujeres, son más resentidas que mandado a hacer. Ya. Le decía que ante un... Sí, sí, sí. Ante un ejercicio, te fijes acá. ¿Cuál de los dos es el más negativo? El menos 74. Así es. Entonces, él es el que vas a cambiar. Le pones acá más 0,74 y vas a sumar estos dos. ¿Listo? Y acá le cambias todito. A ver, mejor le pongo acá arriba, ¿ya? Cromo 0, menos 3 electrones, cromo más 3. ¿Y cuánto da esta suma? Más 0,74 con menos 0,40, el valor te da más 0,34, ¿cierto? Cuando tú tienes el potencial de oxidación, y es lo que yo utilizo como técnica, le sumas el potencial de reducción, en este caso es más 0,74 y reducción dice que es menos 0,40. Lo sumas y te sale el resultado, en este caso 0,34 voltios. Esta es tu respuesta, ¿ya? ¿Lista? ¿Listos? Le pongo la clave de los ejercicios resueltos o propuestos que diga, ¿ya? Muy bien, espero que la clase ha sido amena, ¿no? No hubo la perturbación de la semana pasada, ¿ya? Me dicen por ahí que se quejaron, etcétera, etcétera, etcétera. Me llamaron a mí la atención, le digo, no, ahí voy a poder buscar ese problema. Espero que los alumnos me entiendan bien. Había cierta interferencia sonora y bueno, ¿ya? Listo. Conmigo será hasta la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal, como decían las películas antiguas, ¿sí? ¿Ya? Nada más, nada más. Voy saliendo de la sala. Muchísimas gracias.